La transición demográfica. La transición demográfica es una teoría demográfica que inicialmente quería explicar la relación entre los cambios demográficos y los cambios socioeconómicos que se produjeron en el siglo XVIII en los países desarrollados de Europa y por tanto la relación que existe entre población, desarrollo y crecimiento demográfico. La transición demográfica explicaría el paso de un régimen demográfico preindustrial caracterizado por altas tasas de mortalidad y de natalidad a otro industrial con un gran aumento de la población y luego el paso a uno postindustrial con tasas muy bajas de mortalidad y de natalidad. Este modelo de la teoría de la transición demográfica inicialmente tenía 4 fases. Esta teoría señala la existencia de un desfase notorio entre la disminución de la mortalidad y la disminución de la natalidad. La primera se debe principalmente al crecimiento de la población urbana y a la mejora del nivel de vida por el desarrollo de las tecnologías, por ejemplo, en la alimentación, en la industria, en las condiciones sanitarias, el transporte, las mejoras de la medicina, etc., lo que disminuyó el número de muertes. Y por otra parte, la disminución de la natalidad es consecuencia de varias cosas. Por ejemplo, de la tasa de urbanización e industrialización acelerada que viven estas sociedades, el proceso de liberación femenina, entre otros. El resultado es el ajuste en el tiempo que se produce entre estas dos tasas, que eran elevadas en un principio y cuyo nivel va disminuyendo. Como ya dijimos, lo que señala esta teoría es el desfase notorio, ya que la primera en disminuir es la tasa de mortalidad y existe un largo periodo de tiempo en que la tasa de mortalidad va bajando, pero la de natalidad sigue alta. Y poco a poco se va dando un proceso en que ambas tasas se van nivelando. La fase 1 de esta transición, también conocida como la del antiguo régimen demográfico. Esta primera fase es típica de las sociedades preindustriales. En ellas, la tasa de natalidad y de mortalidad son muy altas, por lo cual el crecimiento natural o vegetativo de la población es muy lento, ya que nacen muchas personas, pero al mismo tiempo mueren muchas. Entonces no hay un crecimiento muy elevado de la población. Esta fase es la que ha caracterizado la historia de la humanidad desde sus orígenes hasta más o menos el siglo XVIII. Luego tenemos la fase 2, también conocida como el comienzo de la transición. Esta fase es propia de países en vías de desarrollo. Los índices de mortalidad bajan de forma repentina gracias a las mejoras en las tecnologías agrícolas, las mejoras tecnológicas en general, los avances en medicina y la alfabetización, entre otros. Estos cambios ayudaron a alargar la esperanza de vida de las personas y a reducir la mortalidad. Pero la tasa de natalidad se mantienen muy altas, razón por la cual se produce un desequilibrio entre ambas tasas, que se traduce en un incremento muy importante de la población. La tasa de mortalidad desciende, la tasa de natalidad se mantiene elevada. Como consecuencia, el crecimiento vegetativo de la población es cada vez mayor. La fase 3 o final de la transición. En esta fase, los índices de la natalidad inician un importante descenso en comparación con la fase anterior. Este descenso es motivado por el acceso a los sistemas anticonceptivos, a la incorporación de la mujer en la educación y al mercado laboral, al acceso al estado de bienestar, al proceso de urbanización, la sustitución de la agricultura de subsistencia por la agricultura de mercado, junto con otros muchos cambios sociales. En esta fase, la tasa de mortalidad continúa su tendencia hacia la baja, iniciada ya en la fase anterior, y por esta razón, el crecimiento demográfico en esta tercera fase continúa siendo relativamente alto, nunca con los mismos niveles de la fase anterior, que eran muy altos. Entonces tenemos que la tasa de natalidad comienza a descender, la tasa de mortalidad ya ha alcanzado cifras muy bajas,
con lo que el crecimiento vegetativo se hace más lento, pero sigue siendo positivo. La fase 4 o de régimen demográfico moderno. Esta última fase es típica de las sociedades postindustriales y se caracteriza porque la tasa de mortalidad se reduce hasta alcanzar mínimos históricos y la de natalidad se iguala prácticamente con ella. Al estar ambas tasas en cifras similares y muy bajas, el crecimiento natural de la población se hace más lento, hasta hacerse mínimo o prácticamente nulo. A estas 4 fases se le ha agregado una nueva fase, también conocida como fase de crecimiento cero. Si bien el modelo original, como ya dijimos, presentaba solo 4, con el paso del tiempo se ha permitido agregar esta quinta fase, en la cual la tasa de natalidad se mantiene baja, mientras que la de mortalidad aumenta ligeramente, y esto se debe al envejecimiento de la población. En estas circunstancias, el crecimiento natural puede llegar a ser negativo, como pasa en algunos países como Alemania e Italia. Hoy en día también se habla de la teoría de la segunda transición demográfica. Este término se usa para referirse a los nuevos patrones de cambio en la constitución y reproducción de las familias, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta segunda transición demográfica incluye, además del descenso de la mortalidad, un fuerte descenso de la fecundidad y, muy importante, la aparición de la migración como nuevo elemento relevante. Algunos rasgos que caracterizan esta segunda transición demográfica son que el nivel de fecundidad es inferior al nivel de reemplazo de una población. Actualmente vemos cómo incrementa la soltería, existe un alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, es decir, la gente retrasa el matrimonio o la edad para tener hijos, postergación, como ya dijimos, del primer hijo, expansión de las uniones consensuales, de los nacimientos fuera del matrimonio, alza de las rupturas matrimoniales o de parejas. Hay un uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad, que, a diferencia de la primera transición demográfica, en la cual los métodos anticonceptivos se usaban después del nacimiento de los primeros hijos, es decir, cuando ya no se quería tener más hijos. En cambio, en esta segunda transición demográfica se utilizan antes de la maternidad. Y la aparición del fenómeno, como ya dijimos, de la migración.